En los tiempos que corren, la figura del docente es fundamental en la sociedad, pero para realmente cumplir muy bien el rol, tenemos que tener una serie de condiciones. Primero y principal, conocer la disciplina en la que estamos trabajando. Un buen docente es aquel que conoce geografía, historia, educación física o matemática. Pero también un buen docente es aquel que está formado en lo pedagógico didáctico. Es decir, es aquel docente que desde la psicología conoce las adolescencias, conoce las juventudes y las infancias con las que trabaja. Nosotros hablamos en plural porque no es lo mismo una infancia en una comuna de 3.000 habitantes que en una ciudad de 1,5 millones de habitantes, o no es lo mismo aquel joven que ha nacido en un barrio vulnerable que aquel que pertenezca a una clase media. Entonces tenemos que tener en cuenta ese contexto, no solo social, sino también institucional. A su vez, el docente tiene que tener buen anclaje pedagógico didáctico, es decir, tener una muy buena planificación anual, una planificación por unidad, una buena planificación diaria que implique pensar ¿qué voy a enseñar y para qué voy a enseñar esto que quiero enseñar? Es decir, tener claro los contenidos y los objetivos. Y sin lugar a dudas, el cómo enseñar, es decir, la metodología. Son elementos muy importantes para tener en cuenta. Y saber que una metodología puede servirme hoy, pero no servir para mañana. Puede ser más útil en una disciplina que en otra. Entonces, si yo como docente de matemática utilizo la resolución de problemas, también lo puede utilizar el profesor de educación física, pero no siempre, no en todas las circunstancias. Depende de los estudiantes, de ese sujeto que aprende, depende del contexto, depende de la situación, depende muchas veces de la atención o del interés que tienen nuestros alumnos. Entonces, las metodologías también van a estar acordes a cómo nosotros pensemos nuestro aula. Y a su vez, por supuesto, incluir las TIC. Hoy por hoy las tecnologías de la información y la comunicación son fundamentales, pero esto no quiere decir que vamos a dar clases por internet o que el internet o que todas estas metodologías relacionadas con las TIC pueden reemplazar al docente, de ninguna manera. Son herramientas que nosotros podemos utilizar una vez, 2 veces, podemos ir buscando qué de la tecnología sirve para mi disciplina, para mis alumnos, que son estos, y quizás son diferentes a los del turno tarde o son diferentes a los del año pasado. Entonces nosotros tenemos que pensarnos como docentes y pensar esa clase con la que vamos a trabajar hoy o este año. Y a su vez también tener en cuenta qué función cumple la escuela. Hoy la escuela no es lo mismo que era en sus comienzos, allá a finales del 1800. Con la primera ley de educación en 1884, la escuela tenía la gran función de homogeneizar a una población que realmente estaba conformada por inmigrantes y por algunos nativos. Entonces, esa era una función principal y para eso funcionó el sistema educativo en sus comienzos. Hoy sabemos que el sistema educativo tiene que ser pensado para diversificar, para rescatar las individualidades, ver las inteligencias múltiples y a partir de ahí cómo mejorar y cómo potencializar a cada uno de los sujetos que tenemos en el aula. Hoy hablamos de sujetos porque todos nuestros estudiantes tienen un contexto, tienen una historia de vida y eso también tenemos que respetar como docentes. Y por último, y obviamente creo que es una de las cosas más importantes, un buen docente es aquel que reflexiona sobre su propia práctica. No hay posibilidades de decir, soy buen docente si no me pienso a mí mismo, si no conformo comunidades de aprendizaje, si no comparto con otros docentes estas experiencias que voy teniendo. En general, nosotros recomendamos narrativas, que se escriban estas experiencias. De lo contrario, también puedo hacer es repensarme y cuando termina una clase, cuando termina un año académico, decir, bueno, ¿qué hice yo este año? ¿Me funcionó? ¿No me funcionó? ¿Fue mejor el año pasado? ¿Esto que estoy haciendo yo le puede servir a un compañero? Entonces son fundamentales las comunidades de aprendizaje, son fundamentales la interrelación que podemos hacer con otros docentes de otras escuelas u obviamente de nuestra propia escuela también. En definitiva, un buen docente es aquel que tiene compromiso con sí mismo y con la sociedad. Un docente que se compromete con la institución educativa en la que está trabajando, con los sujetos que aprende que tiene en sus aulas y obviamente con la sociedad. Un buen docente es aquel que mira la realidad que rodea y a partir de ahí establece pautas y establece una forma de trabajar que obviamente está atravesado por lo impredecible y por lo imponderable, como en estos tiempos del coronavirus que nos afectó a todos de un día para el otro. Y cuando decimos a todos,
a todo el mundo. Entonces, un buen docente es aquel que a partir de lo cotidiano se sobrepone y comienza de nuevo y comienza a comprometerse con este nuevo mundo que se está conformando y a partir de ahí hace una propuesta educativa coherente y en lo posible colectivamente.